Don Fernando de Andrade Sotomayor es un personaje en buena medida desconocido. No se trata, por tanto, del futuro arzobispo de Santiago, nacido hacia las mismas fechas, con el que casualmente comparte nombre y apellidos. Este era hijo de Fernando de Andrade y Teresa de Sotomayor. Anecdóticamente, don Fernando de Andrade Sotomayor era hijo de un bastardo y de una señora jurisdiccional de alta alcurnia. Su padre, don Fernando de Andrade, era hijo ilegítimo del primer conde de Vilalba, don Fernando de Andrade. Pese a su condición de bastardo, recibía el nombre y apellido de su padre, que dada su categoría sería empleado con orgullo por su descendencia. No sabemos si recibió algún legado material de su padre, si bien, como otros coetáneos, hace referencia a sus ilegítimos en su testamento en 1540. Su madre fue doña Mayor de Ulloa, que era heredera de 3 sagas de escuderos orensanos, los Ojea de Albán, los Mosquera y los Vilariño, todos ellos con tierras y señoríos en el noroeste orensano, en buena medida de procedencia monástica. No obstante, la documentamos viviendo en Santiago buena parte de su vida. El padre de ésta había sido Pedro Ojea de Albán y su madre, Mayor de Ulloa, hija de Lope Sánchez de Ulloa, uno de los principales nobles de la Galicia del siglo XV, con un amplio estado señorial en Lugo, heredado de los condes de Trastámara a los que había servido. Su fecha de nacimiento nos es desconocida, pero atendiendo a la defunción de su padre y que su madre era menor en 1501 y a su propio matrimonio, debió nacer en torno a 1520. Lejos de pasar a un segundo plano en el panorama social gallego del siglo XVI, don Fernando de Andrade contraería matrimonio con la tercera condesa de Camiña, hija del conde de Camiña y de doña Urraca Osorio de Moscoso, enlazando así con dos de las principales casas señoriales de la Galicia del siglo XVI. ¿Acaso solo podría haber aspirado más alto de haber enlazado con la casa de los señores de Lemos o de los Monterrey, con los que estaba emparentado por vía materna? Sin embargo, y quizá debido a la problemática trayectoria de las fuentes documentales de la primera mitad del siglo XVI, don Fernando ha pasado en buena medida desapercibido, amén de que, al haber fallecido poco después que su madre, apenas gestionó señorío o dominios algunos. Si bien su descendencia con doña Teresa será bien conocida, pues con ella engendraría al que sería el señor de Sotomayor y Crecente, Pedro de Sotomayor Andrade, futuro virrey de Nápoles, y a nuestro personaje, don Fernando. Volviendo a nuestro personaje, desconocemos su fecha exacta de nacimiento, pero debió ser en torno a 1555. Pese a su noble ascendencia, al no ser el primogénito, don Fernando no aspiraba a ser señor jurisdiccional de nada, ni a recibir excesivas tierras. Su padre moría tempranamente y su madre, por el contrario, retendría sus señoríos hasta finales de siglo, que luego pasarían a su hermano mayor, Pedro el virrey de Nápoles. Además, ese mismo año, su abuela Mayor de Ulloa decidía dotar con todos sus bienes a su prima, Antonia de Andrade Ulloa, con una cláusula de vínculo. Sabemos que durante su minoría legal, don Fernando haría carrera militar en Italia. No obstante, la suerte le favorecía al fallecer doña Antonia de Andrade sin descendencia, pero solo en parte. Don Fernando heredaba un señorío en pleito con sus primos Mayor de Ulloa y Miguel Rodríguez Araujo. El señorío heredado de su abuela se componía de 2 cotos monásticos, Portatón y Loeda, uno del monasterio de Melón y otro del de Oseira, que habían permanecido en su familia durante generaciones. No obstante, su padre había sido despojado por sentencia a la Chancillería de Valladolid del coto de Portatón, que ahora era de su prima Mayor de Ulloa. En 1576, esta sentencia se confirmaba y el despojo ejecutado por el teniente de corregidor de Orense parecía ya irrefutable. No obstante, el 5 de febrero de 1576, en revista, don Fernando Andrade Sotomayor conseguía que los acontecimientos diesen un giro y que la ejecución del coto de Portatón se redujese a una novena parte, siendo 8 novenas para él. El 15 de abril de 1578 conseguía un auto por el que la restitución de las 8 partes del coto de Portatón fuesen con frutos.
En su ejecución se le daba la posesión del coto con su jurisdicción por los signos habituales de la época, toda una serie de rituales que el pleito relata así. Estando allí presentes Pedro García, procurador de Miguel Rodríguez, que se halló sin ninguna contradicción, paseó por la plaza donde estaba la picota del dicho lugar, y se abajó y tomó tierra y polvo del suelo, y lo esparció, y echó en alto, y dijo que tomaba y tomó posesión del dicho coto de Portatón. Hizo comparecer ante sí a Domingo de Souto, el cual traía una vara de justicia en las manos alta, y le preguntó por quién traía la dicha vara. El dicho Domingo de Souto dijo que la traía por Miguel Rodríguez, señor del coto de Portatón, como su teniente por él nombrado, y que le llevaba la jurisdicción en el dicho coto por él. Y el dicho señor juez, visto lo susodicho, tomó de las manos al dicho Domingo de Souto la dicha vara de justicia, y continuando la dicha posesión, la entregó a don Fernando de Andrade, que presente estaba, y le mandó como señor del dicho coto de Portatón en la parte que tiene conforme a la partición y división hecha use de la jurisdicción civil y criminal. Don Fernando ya era señor jurisdiccional. Quedaba la ejecución de los frutos, más de 14.000 litros de viño del Ribeiro anuales y más de 8.000 kilos de centeno anuales de rentas, además de gallinas, tocinos y cabritos. La ejecución favorecía con mucho a don Fernando, dado que lo elevado de los frutos, que debían ser pagados durante todos los años hasta la real restitución, sus primos no podían hacer frente a la deuda, por lo que eran embargados y despojados de sus bienes, entre ellos el coto y torre de Loeda, que con su jurisdicción civil y criminal era también entregada a don Fernando. No obstante, en su aplicación, estos conseguirían recuperar parte de su patrimonio. Loeda retornaba a sus manos y don Fernando se quedaba solo con Portatón, aunque su posesión estaba en litis también con el monasterio de Oseira, y terminarían por ser despojados en el siglo XVII, un pleito que don Fernando se ahorraría en buena parte. El señorío de don Fernando será por tanto Portatón, si bien en 1599 debería también hacer frente a una demanda de despojo del monasterio de Melón, éste saldrá indemne. Concluido el pleito con su prima mayor de Ulloa, don Fernando iniciaría una política de consolidación dominical muy intensa. En ella imitaba las estrategias seguidas por los monasterios gallegos, que sirviéndose de la Real Audiencia, pedían a ésta realizar apeos judiciales de sus dominios para así consolidarlos. Estas estrategias las había sufrido su propia familia durante toda la centuria, tanto del monasterio de Oseira como del de Melón. Don Fernando desarrolla en paralelo además una intensa política de compra de tierras para consolidar el dominio solariego en su coto, que pone de manifiesto su solvencia a finales del siglo XVI. Don Fernando contraerá matrimonio con doña Leonor de Mendoza, emparentando así con una familia de regidores pontevedreses, los Montenegro, que le granjeará en el futuro a sus descendientes el aunar no solo el coto de Portatón, sino también la jurisdicción de los marqueses de la Sierra de Outes y el coto de Albeos en el sur de la provincia de Pontevedra. Hasta aquí esta pequeña aproximación a la figura de don Fernando de Andrade Sotomayor, que espero poder alargar un poco en el trabajo escrito. Muchas gracias a todos.